noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Tomamos mahingo a los hanoi korua y te vas a nei o te jare peutu puna tongariki y te korua con ingoa con Hangaro Areca y Orana Mahani. Y Orana Tuku, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, hoy tenemos un programa muy entretenido, tenemos dos entrevistas y de estas dos entrevistas nos vienen a contar de la segunda temporada de sus capítulos que se van a lanzar pronto aquí en el canal Mata o Rapa Nui. Así es, tenemos nuevo programa de televisión, nueva temporada de un programa musical que ya le vamos a estar contando y vamos a estar ahí conversando con ellos, los que son directores de estos programas y el conductor. Y también nos visita Mahani. Y bueno, ahora vamos a partir con la primera entrevista. En esta ocasión nos visita Cristian Moreno Pacarati, bienvenido, que nos viene a contar de su segunda temporada de su programa, ayúdame con el... Arín Ahora. Y Orana, Cristian, cuéntanos. ¿De qué se trata este nuevo programa, nueva temporada? Sí. ¿Qué personajes vamos a encontrar en esta nueva temporada? Vamos a seguir con el tema de la fotografía. ¿Cómo ha sido la recopilación fotográfica de este nuevo programa? Y también, ¿cuál es la importancia cultural que vamos a ver en esta segunda temporada? Cuéntanos un poquitito. Bueno, el programa más o menos va a seguir con la misma fórmula. Cuando hemos salido a terreno, hemos ido a la calle, vamos a comprar, qué sé yo, la gente siempre ha tenido una recepción muy positiva a lo que fue la primera temporada de Arín Ahora. Entonces, la intención es continuar un poco con ese estilo. De mostrar fotos que son no muy conocidas dentro de la comunidad, no muy conocidas en general en el mundo, tampoco muy conocidas, y que muestren momentos clave de la historia de la isla o de la cual se pueden deducir momentos clave de la historia de la isla. Por supuesto que hay tentaciones siempre de ir y buscar fotografías donde uno tenga un grupo gigante de gente de Rapa Nui y describir y decir cada uno quién era y todo. Pero también, obviamente, uno tiene que tener significados un poco más universales, ¿ya? Para que toda la comunidad, sea Rapa Nui, no Rapa Nui, de cualquier parte del mundo, de Ucrania, de Rusia, no sé, pueda entender un poco eso. Así que vamos a seguir un poco con esa fórmula. Hicimos una investigación, seleccionamos fotos, hay un proceso con mucho brainstorming con el equipo que hay detrás. Yo solamente soy la cara visible. Y hago la investigación, pero finalmente las imágenes, hacemos una selección, una preselección, después hacemos una selección más exhaustiva, ya estas yo creo. Es todo un proceso entonces, no es como llegar ya, esta foto la vamos a... Claro. No, sí, porque además de eso, hay muchas imágenes que uno puede pensar, ya, está esta imagen que es súper interesante, pero hay que hacer una investigación más profunda quizás para que quede para otra temporada o que tome temáticas, o no sé, uno tiene por ejemplo muchas imágenes seleccionadas de la misma época, de los mismos años. Cuéntanos un poquito más para que podamos... ¿Qué personaje o qué momento histórico se viene en esta nueva temporada que a ti te causen impacto o que van a causar impacto en ese tiempo? Una de las cosas que me parece más interesante que vamos a incorporar, algo nuevo, es una fotografía que en realidad no es una fotografía. O sea, en 1877 viene una expedición francesa, que es la segunda expedición que toma fotografías acá en la isla. ¿Ya? La primera fue una expedición chilena, la expedición de la O'Higgins en 1870. Esas fotos de 1870 se perdieron, no existen. Tal vez algún día aparezcan, pero de momento nadie las ha encontrado. 1877 pasa lo mismo, pero las de 1877 tienen un dibujo. Que se hizo a base de esas fotografías. Cuando todavía existían, ilustradores hicieron este dibujo. Entonces vamos a mostrar eso. Hasta ahí puedo adelantar porque obviamente... Y ahí se pudieron rescatar entonces la fotografía a raíz de los dibujos que hicieron. Lo que nos da ese dibujo es que nos permite retroceder, volver al pasado muchísimos años antes de las primeras fotos conocidas de la isla. Entonces estamos ampliando nuestro rango. ¿Qué pasaba en la isla en esos años, Cristian? En la década de 1870, bueno, hay que ver el programa un poco para... Sí, por eso estamos dando como una intro de la segunda temporada, vos, Tucu. Oye, que me un poco metido. Cristian, cuéntanos un poco también acerca de qué personajes históricos importantes se nos vienen dentro también de esta nueva temporada. Bueno, estamos viendo casos del siglo XX bastante, habíamos visto bastante del siglo XIX, estamos viendo bastante del siglo XX, por ejemplo... tenemos una fotografía muy bonita, muy interesante, varias fotografías pero que vamos a basarnos en una en específico de Victoria Rapajango con el último Toromiro, Mama Beri, con el último Toromiro en el Danocao.
tenemos fotografías de un grupo de personas Rapa Nui enterrando a una persona continental en Anaquena en 1916, y ahí salen muchísimas personas que tienen vinculación con las familias de hoy en día, por supuesto. Entonces, y ahí cada una de estas personas, entonces tenemos los nombres. Tenemos los nombres de casi todas las personas que aparecen en estas imágenes. Siempre por ahí hay alguno que se escapa o que es más difícil de identificar. Hay que recordar que son fotos de hace más de 100 años atrás. Entonces, hoy en día sería casi imposible que gente viva los pudiera reconocer. Pero es un trabajo que ya se había hecho en la década de 1970. El antropólogo australiano Grant McCall estuvo trabajando con gente de la comunidad y pudieron identificar a muchas de esas personas, y después uno triangulando con esa información, más otra información, más información histórica de los contextos, uno arma el puzzle. Entonces hay una gran investigación que se hace detrás y que, bueno, eso es lo que permite un poco develar las historias de cada una de estas imágenes que van a aparecer en la segunda temporada de Arín Ahora. Cristian, cuéntanos cómo ha sido ¿Y cuál es el enfoque cultural también de este programa? Bueno, el enfoque cultural es un poco poner en valor cosas que antes como que estaban ahí nomás, pero que nadie ponía mucha atención, que son las fotos de la isla, las fotos antiguas de la isla. ¿Por qué una foto antigua de la isla debería importarme a mí, que vivo en el siglo XXI, en el 2022? ¿Por qué debería importarle a gente de la comunidad estas imágenes? Porque reflejan parte de una historia que tiene olas que nos llegan hasta ahora, ¿ya? Los coletazos de, no sé, lo que vimos la temporada anterior, de la expedición de 1914 alemana del Prinz Eitel Friedrich, llegan hasta el día de hoy prácticamente. Involucran a la isla, la ponen dentro de un contexto geopolítico que hoy en día, con lo que está pasando en el mundo, es tremendamente importante. La expansión hacia el Pacífico, de si la isla es un lugar estratégicamente importante o no. Entonces, finalmente, esas fotos abren muchísimos ángulos de discusión que nos lleva a quiénes somos como Rapa Nui, quiénes somos como isla, qué posibilidades, qué oportunidades tenemos en un mundo interconectado. Bueno, no tan conectado hoy en día con la pandemia, pero ese tipo de cosas. Yo creo que abre demasiados ángulos de discusión que son interesantes para reflejarse en lo que fue esa gente que vivió en esa época y de cómo esa gente se refleja en nosotros, que somos sus descendientes hoy en día. Cristian, ¿cómo ha sido también en ese sentido? Porque igual hemos visto en las redes sociales que tienen millones de visitas, o sea, no sé si millones, pero muchas visitas el programa Arín Ahora. La millones. Y bueno, ¿y cómo ha sido también la percepción de la gente local? ¿Se te han acercado, te han felicitado? ¿Te han aportado con más fotografía algunas personas? ¿O te han dado más ideas para poder incluir en el programa? Sí, muchísimas. Hemos recibido muchísima información, muchísimo feedback o retroalimentación de las imágenes que hemos mostrado. En general la gente, yo por lo menos, y lo que me dicen los colegas que trabajan en el programa, me han dicho que la recepción ha sido sumamente positiva, ha sido sumamente buena. Y claro, siempre la gente tiene cosas que aportar porque vienen de otras familias, vienen de otros lados, tienen algún aporte, un dato, algo que no se mencionó. Por supuesto, son programas que tienen una duración específica. Uno podría hablar 3 horas de... ¿Cuándo nos vamos a lanzar este programa, esta nueva temporada? ¿Cuándo se lanza? En marzo. No tenemos el día exacto, pero en marzo sí o sí empieza la segunda temporada. Y claro, los capítulos son en un formato de 20-25 minutos aproximadamente, entonces... No se puede más allá de ese tiempo. Claro. Y porque además, si no, ya no es tan recomendado, yo imagino, porque si no ya es como que es muy... Lo que pasa es que las fotos, bueno, también uno atiende un poco a la capacidad de... ¿Cómo se dice? No capacidad, pero a la... ¿Cuánto puede durar la atención de la gente sobre temas bien específicos? Sí. Porque hablarle a especialistas, o si por ejemplo hablamos de una familia en específico, a lo mejor las personas de esa familia van a poder estar atentas 2 horas, 3 horas, 10 horas. Pero si hablamos en general para la comunidad, para la gente de la isla en general, que vive acá en esta isla, que ve el canal Matauta Rapa Nui, es mucho más acotado el tiempo que uno tiene para exponer todo lo posible. Yo creo que mi tiempo ya se terminó, Cristian. ¿Ah, sí? De atención. Ya. Bueno, Cristian, yo creo que tú sabes Cristian, mucho más. deja invitada también a la comunidad para que se preparen para este mes de marzo, que en cualquier momento se define la fecha para que puedan ver la segunda temporada de... Bueno, a pedido de muchísima gente, volvemos en marzo con el programa Arín Ahora. Así que va a estar increíble. Hemos grabado ya los capítulos, está todo ahí listo en proceso de edición. Así que el 5 de marzo me sopla
Los Aku Aku me están sobrando. El 5 de marzo vuelve Arín Ahora, segunda temporada, con 8 capítulos espectaculares, varias novedades, lugares increíbles donde fuimos a grabar en terreno. Así que eso, los dejamos invitados para que estén ahí pendientes de lo que se viene, porque va a estar increíble. Bueno, Cristian, agradeciendo ¿cómo se llama? Tu encantadora visita y una ilustre visita. Muchas Te gracias. regalamos un árbol. Bueno, yo creo que tú sabes más los beneficios de un árbol que yo, pero un árbol te entrega, mejora los suelos, mejora el ciclo del agua, proporciona sombra. Así que te lo damos para tu nueva sede de Arín Ahora. Además, que, ¿por qué no? un macoy. Así un macoy. Increíble. Bueno, y a lo esperamos mejor que te comprometas a plantar a enviarnos tu fotografía para poder yo hacer en 100 años un documental tuyo. Les debo Con el Plantando macoy esta- acá en Jángaro, Areca. Mira qué buena. Aspiras a vivir unos 120, 125 Yo creo que años. sí. Ya, muy bien. Va a ser un longevo. Oye, y también te quiero dar para endulzar la tarde de nuestro auspiciador Taylor Apanui, siempre presente. Muchas gracias, Mahani. Muchas gracias por venir a contarnos más sobre esta segunda temporada de Arín Ahora. Así es. Bueno, Mahani. y con Cristian y Tucura aquí nos despedimos. No nos despedimos. Nos vamos a ir a ver la nota dos notas tenemos en esta ocasión de la presentación de la ONG Toki en la Tapati Rapa Nui y sobre los talleres de verano. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos al segundo día de Tapati. Hoy estamos en la presentación de la escuela de Toki, una presentación musical de todos los alumnos en todas las disciplinas que tienen, en todos los instrumentos. ¿Cómo estuvo esto? No se lo pierda aquí, en esta nota de Jángaro Areca. Muy bien, porque yo pensé que no lo iba a hacer. De hace rato mi profesora, que sería la tía Eli y la tía Mahani, me dijeron que cantaba muy bonito. Y por eso me dijeron si quería participar en esto. Y después de todo lo hice, salí al escenario, aunque me da trauma estar cantando con mucha gente al lado. Que lo hagan porque los niños no tienen mucho tiempo. Después crecen y ya no se puede hacer nada, ya no puedes retroceder al tiempo. Que lo hagan, que disfruten, que rían, hagan cualquier cosa, que nadie los pare, que sigan. Me siento así como nerviosa y emocionado a la vez. Fue como raro, así se sintió bacán, fueron sensaciones así, pero tengo experiencia en esas cosas. De hecho, antes yo era tímido, pero después se me empezó a llegar la gana de seguir haciendo esas cosas porque sentí que había que dejar esos sentimientos atrás y aprovechar la oportunidad que uno tenía. Que la música es el mejor arte que hay porque fue la primera cosa que se hizo en el mundo, que hicieron los antepasados. Y como soy Rapa Nui también, todos llevamos eso en la sangre. Hay que participar en música o en lo que ustedes quieran participar, en los que estén ellos. Profesora Elizabeth Despous, quien es profesora de música de la escuela Toki. ¿Cómo nos sentimos después de esta tremenda presentación? Me imagino todo el trabajo que hay por detrás de él. Oh, mucho trabajo, muchas emociones también. Bueno, uno se sube al escenario con los nervios, con la ansiedad, pero también con la confianza de que todo va a resultar y de la mano con los niños. O sea, lo principal es transmitirle esa confianza, de saber que estamos todos ansiosos y de entregarlo todo. O sea, uno se baja de ahí muy liberado de muchas emociones entre nosotros mismos, con el mensaje que se entrega a la gente, ¿no? Es un revuelto de muchas emociones de satisfacción. Vimos a los niños totalmente felices después de esta presentación. A uno nos contaban que les costó más que el otro. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de toda la evolución y cuál es la importancia también que los niños tengan esta oportunidad de pararse frente a un escenario como es importante la Tapati? Sí, el balance siempre es positivo. Cada nota, cada ensayo, cada clase cuenta, suma, cada asistencia de los niños, cada presentación. Fue un trabajo arduo, los niños llevan trabajando durante todo el año, es un trabajo pegadito el de Toki, casi no hay vacaciones, terminamos diciembre, concierto de Navidad, después está el descanso de la fiesta y empezamos el tiro de enero a preparar Tapati, pues entonces es muy intenso para ellos, están la mitad de sus vacaciones con nosotros, se cansan,
se aburren, se enojan, pero también agradecen todo lo que ellos aprenden y bueno, nosotros agradecemos lo que ellos nos entregan. La importancia de estar aquí, de presentarnos año a año, es poder ir mostrando la evolución de la escuela, el avance de los niños, cómo van creciendo. Ya es la 8ª vez que Toki se presenta aquí en Tapati. Mía como profesora desde que llegué, así que yo ya llevo 3 Tapati aquí junto a la escuela con los niños. Y nada, agradecida de la oportunidad, agradecida de los niños y a prepararnos para el 2023. Esa es la actitud. Felicitaciones a ustedes como profesores. Se han pasado, ¿cierto? Vamos a ver si que logramos tener algunas palabras de la directora que está ahí también. Está todo muy movido. Muchas gracias, felicitaciones y seguimos aquí en esta noche. Estamos ahora con una de las fundadoras de la Escuela de Música Toki, Mahani Teave. Mahani, queremos saber primero que nada cómo te sientes después de bajarte del escenario junto a todos los niños, después de horas y horas de ensayo. Muy feliz, muy tranquila, porque los niños lo hicieron lo mejor que pudieron, lo hicieron precioso, trabajaron duro. Bueno, todo enero estuvimos practicando las distintas cosas, aparte que habían como presentación de distintos elencos, por decir, entonces era como más complejo en cuanto a ver la microfonía, el movimiento, quién, qué cosa, pero los niños trabajaron harto y siento que se logró un trabajo cohesionado muy hermoso, así que estoy muy contenta. Así se vio también, por lo menos de los que estábamos desde el público, pero queremos saber también cuáles son los valores que se le entregan a los niños, cuáles son los que entregan, sobre todo estando en un escenario tan importante como la Tapati. Bueno, por ejemplo, en esta última canción es una canción que de alguna forma nos recuerda a nosotros, niños y adultos, las cosas que son importantes en la vida. Y esa letra que canten los niños, que alcen la voz, es porque muchas veces nosotros hacemos callar a los niños. Muchas veces no los escuchamos, ellos tienen cosas muy importantes que decirnos. Y no sé, es como irónico de alguna forma tener que hacer un espacio, una canción para que los niños canten y alcen su voz. O sea, al final nosotros debiéramos quizás estar más atentos a qué cosas nos están enseñando, qué cosas... Y es sencilla la canción, o sea, yo canto para que me dejen vivir, canto para hacer sonreír a mamá, cuidar que no me ensucien el mar. Entonces como muchas cosas que nosotros quizás no tenemos tan presentes siempre. Y un mensaje hermoso de alguna forma hacia arriba, como que eleva el espíritu. Y bueno, eso combinado con los otros trabajos que se han hecho, el coro de adultos que muestran lo que es el coro clásico, pero estamos haciendo distintas cosas y vamos a hacer más cosas con ellas, porque la música al final es una sola. Entonces ese es el concepto también que nosotros en nuestras presentaciones igual siempre queremos mostrar, que los instrumentos son para complementar la música, sea del estilo que sea, que la música es una sola, que viene de la misma fuente que está aquí adentro y que es para compartir y para unir a las personas. Eso es todo. Nos quedamos con ese tremendo mensaje de que el arte, ¿cierto? En este caso la música sirve para expresar, en este caso lo que tú mencionas, para unir a la comunidad, ¿cierto? Llegamos al final de esta nota, muchas gracias Mahani y nos despedimos a la cámara, Yorana, Maururu. Una de las joyas de la isla de Pascua es su playa Anaquena, lugar de desembarco de reyes y donde se inició la historia de este lugar único en el mundo. Anaquena es una línea de cuidado corporal única, cuyos productos se basan en elementos naturales como el extracto de algas marinas y el extracto orgánico de guayaba, que protegen, hidratan y nutren la piel. Te invitamos a conocer la gama completa de Anaquena. Deja que la playa de Anaquena y la isla de Pascua te transmitan y contagien su belleza. ¿Cómo están? Estamos en el sector de Los Hijos, donde se está llevando a cabo una salida patrimonial de parte de los talleres de verano de la Corporación de Arte y Cultura de Rapa Nui, junto también a Comdir.
un lugar, un espacio para que todos los niños conozcan un poquito de la cultura en vivo. Esto es un museo vivo, es cultura viva. ¿Cómo fue? No se lo pierda aquí en esta nota en Hangar Rec. Fuimos a caminar hasta algunas cuevas y con unos amigos de Combi fuimos más allá y aprendimos cosas de Rapa Nui. Aprendimos sobre la historia de la isla de Pascua en este sector, que antes estaba dividido. Aprendimos sobre la historia de Abaraipúa y de su marido Tuco Ihu, que fue uno de los más importantes sabios y uno de los primeros en tallar moais aquí en la isla. Bien, es muy entretenido. Sí, lo recomendaría harto. Estamos ahora con Ángela Pacarati, más conocida como la Cheche, ¿cierto? Que nos ha acompañado en todo este tiempo de los talleres de verano. Cuéntame, Cheche, los niños nos contaron. Fuimos a Roijo, hoy ya nos encontramos en el sector de Baijú. ¿Qué es lo que han aprendido el día? Hoy día los llevé por el sector de Roijo para llevarlo a Tepeu y conozca quién es nuestro sabio del Taray Moai, cómo se hacían los Moai y quién era. ¿Ya? Y ahora nos trasladamos acá a Baijú, a la sector de aldea interpretativa, para que ellos toquen y aprecien mejor lo que ellos vieron ancestralmente. ¿Cuál es la importancia de este tipo de talleres para los niños? Es súper importante que aprendan de su lugar, ¿ya? Y que mantenga y lleve esto a futuro para que ellos sepan del lugar de ellos donde están viviendo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Aprendieron? ¿Se interesaron? Mira, todo viene en casa. Hay niños que vienen a aprender y hay niños que le cuesta más y de a poco. Sí. Pero el objetivo se logra igual, ¿cierto? Como decías tú, que aprendan uno o dos, la pega ya está hecha, ¿cierto? Te felicitamos y contigo aquí nos despedimos en cámara en esto, lo que fue la salida patrimonial hacia el sector de Roijo, y terminamos hoy en Baijú, una sorpresa. Yorana, Maururu. Me te vas a negar a los hatu que tenga poquitato y tú ahí Jiménez, Macatán y te trago a Jiménez y te trago a guitarra y te trago a piano o te ONG toki me te vas a negar. Hai nui mokoru tatoa emotinganu tato itu atuai kiroi hotakoa que acheche que tenga poquitato tapatinga poqui Maururu. Preciosa esta presentación del Toki Tucura y bueno, y esta experiencia para los más pequeños en esta salida a terreno hacia el sector de Roijo. Espérate, esta salida a terreno de patrimonial es otro programa, me había confundido de Chitapatica, pero corresponde a otro taller paralelo de los talleres de verano que se han realizado. Y sí, han ido a hartos lugares arqueológicos, a hartos lugares patrimoniales, han aprendido bastante, están ahí con la Cheche ahí enseñándole todas las historias de todos los lugares. Y nada, saludar y agradecer todo el trabajo de todo el equipo que estaba ahí, presentes junto a los niños. Y a los papás también que se comprometen a siempre llevar a los más pequeños a estos talleres para que aprendan todo más tema cultural, ¿cierto? Así es, bueno, hablando de aprender, hoy ya tenemos unos invitados especiales que nos vienen a comentar de la segunda temporada, Mahani. ¿Los presentas tú? Dale tú. Bueno, vamos a ir y te tu mai a mi coche a la lua como Ana a la ua y tu mai banana y te la ua baja teata y ngoa co ero tu adicción musical y orana en mi coche. Yorana, chiquillos, bienvenidos. Gracias por invitarnos. Aquí estamos una vez más para poder contarles lo que se viene de Ero, nuevo artista, nuevas canciones. Nuevo conductor también. Nuevo conductor, así que estamos con todas las pilas puestas para lo que se viene ya pronto y eso. Oye, Nico, cuéntanos, que nos dices que ya están en plena producción. ¿Cómo han estado las grabaciones? Tú, Moana, ¿cómo te has sentido como el nuevo animador de este programa Ero? Muy feliz y contento por la invitación que me hicieron los chiquillos. La verdad que ha sido todo un reto para mí. Y eso, voy a tratar de dar todo lo mejor al programa y con todas las ganas. Nicochi, cuéntanos, ¿qué se viene de nuevo? ¿Qué tipo de música vamos a encontrar en esta segunda temporada? ¿Alguna sorpresa? Y adelántanos algo, cuéntanos qué tal Moana lo ha hecho, tiene desplante, estaba Serafina antes con usted. El animador parece que tiene que ser muy entepano. Para mantener una sola Para mantener, línea. claro, una sola línea, pues tú. Bueno, contarle a la comunidad
que se vienen nuevos artistas, artistas emergentes que vienen ensayando, vienen haciendo su trabajo, gente solista también, como el Javi Ica también, que hace tiempo que no lo escuchamos con su espejo Atúa. Así que ahí vienen muchos artistas, también al Moana agradecerle porque él tuvo las ganas de querer y poder entregar su trabajo para toda la comunidad. Un buen reemplazante entonces de la cera. Sí, sí. Todo el talento. Y lo ha hecho súper bien. Lo importante, querer es poder. Claro, ¿y como qué bandas aparte del Javier vamos a poder ver? Está Nehuen Tupuna, también está Aka, también está el nuevo formato de Lonti Paoa también. Así que se viene ahí buen material. Esta es la segunda temporada de Nicoche. Segunda temporada haciendo rescate musical de los artistas. También agradecer a cada uno de los artistas que participó y se incentivó en participar y ojalá que se sumen más gente, un llamado también a la comunidad, a los artistas que se acerquen, que hagamos trabajo, que todo suma. Eso es lo importante. ¿Cuándo es el lanzamiento de esta segunda temporada? Porque yo imagino que en la casa están todos esperando con ansias de esta segunda temporada del Ero. Bueno, se viene pronto, el 5 de marzo, se viene el primer capítulo, va a ser el día sábado, así que todo invitado para el día sábado, por las pantallas de canal Matador Rapa Nui, Ero, tu adicción musical. Bueno, cuéntanos un poco más de tu experiencia así de animar, locuteando este programa. ¿Cómo ha sido la relación con los músicos y cómo se llama la experiencia de escuchar y de hacer registro musical? Sí, la experiencia ha sido muy buena. Me topo todo el rato con los mismos artistas que estamos en el circuito musical en Rapa Nui y sí, es muy agradable. La verdad me ha costado un poco, pero me encantan los retos. Quiero seguir en esto y quiero seguir mejorando. Me gusta. Bueno, quién sabe después, Animador Tapati 2024. Sí, ¿Quién sabe? Sería bonito. Sería espectacular, ¿o no? Sí, sería muy lindo. Ahí, porque uno va tomando más experiencia también, de a poco. ¿Cuánto va a durar esta segunda temporada, Nico? ¿O va a ir dependiendo del tema de cuántas bandas van a ir? Bueno, en estos momentos yo ya paré de grabar a las bandas. Ahora estoy en el proceso de armar el programa, de hacer la entrevista y de armar el programa en sí. Pero hay como 11 capítulos y en cada capítulo hay 2 artistas por capítulo, así que va a estar súper bueno. Ellos nos cuentan un poco cómo empezaron en la música, cuáles fueron sus gustos cuando joven, qué banda escuchaban. ¿De todas las edades, Nicoche? De todas las edades. Esa es la idea de Ero, hacer un rescate de todo sin importar la edad, ni el género, ni nada, sino que con Imagino todo. que, como lo que tú mencionas, de que ellos cuentan también un poco de cómo ellos quisieron introducirse al tema musical, ¿cierto? Sí, porque le enseñó cuáles fueron sus bandas íconos de cuando empezaron, locales e internacionales, así que está súper bueno la entrevista ahí con Moana. Así que dejo invitado a todos. Bueno, Nicoche, antes de despedirlos, me gustaría hacerle entrega de este plantín de auspicio de CONAF. Y estamos regalando árboles porque los árboles mitigan el impacto medioambiental, mejoran los suelos, mejoran el clima, dan fruto, proporcionan sombra en el verano y también mejoran el ciclo del agua. Así que este regalo para ti, un macoy, para que lo planten en la sede de Ero musical. Y también Mahani. Y esperamos también que se comprometan los chiquillos a enviarnos una foto con el árbol ya plantado también. Sí, perfecto. ¿Ya? Para que... Quiero dar un agradecimiento, porfa, a la corporación, a nuestros auspiciadores, al Goyo también, a Bye Bye Shop que nos auspicia con nuestras camisas para Ero, así que un gran saludo para ellos. También el sábado nos vemos en Marari Café, estoy invitado a tu tap. Ahí aprovechando de lo vamos a publicar ahí en las redes sociales. Bueno, Tucura, y también a los chicos les vamos a dar un regalito para que endulcen la tarde de nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui, siempre presente, así que para su once. Para la oncecita. Así que sean bien regaloneados los chiquillos. Bueno, muchas gracias por venir a contarnos sobre esta segunda temporada de Ero, tu adicción musical. Y pucha, toda la suerte y esperamos que se vayan incluyendo más bandas para poder seguir haciendo más capítulos también. Gracias a ustedes por invitarnos al canal, a ti, Tuco, a ti, Mahani, y a Moana también. Gracias por la invitación y dejar los invitados a que
¿Cuándo empieza el...? 5 de marzo. El 5 de marzo. Al primer capítulo. Claro, al primer capítulo de Ero Ero, tu adicción musical. Así es, bueno, Mahani, y con esta entrevista, con esta adictiva entrevista de Ero Ero, nos despedimos de este programa, de este capítulo de Hangaro Areca, y los invitamos a revisar este capítulo el día domingo a las 13:30 horas. También los dejamos invitados a que si tienen algún emprendimiento o algo que quieran agregar para que pueda salir acá en el programa, pueden acercarse al Centro Cultural Tongariki, siempre está con las puertas abiertas, y también pueden mandar mail al mail que va a salir acá en pantalla. Así que nada más, esperamos con ansias el lanzamiento de Ero Ero, tu adicción musical. Maururu. Nos vemos el próximo viernes con más Hangaro Areca.